Hay una planta creciendo en tu jardín trasero que el Imperio Británico pasó 2 siglos intentando eliminar. Es la única fuente nativa de cafeína en América. Durante 8000 años, impulsó civilizaciones enteras. Mantuvo a guerreros despiertos por días sin dormir. Fue el combustible de la Revolución Americana cuando los colonos lanzaron el té británico al puerto de Boston. Luego, en 1789, un botánico real le otorgó un nombre diseñado para destruirla. Una sola palabra, vomitoria. El acebo que te hace vomitar. El nombre era una mentira, pero funcionó. En pocas décadas, este súper-té desapareció de la memoria mientras enviábamos miles de millones de kilos de sustitutos inferiores a través de los océanos. Esta es la historia del acebo yaupon, el estimulante olvidado que amenazó a un imperio y la conspiración que lo sepultó durante 2 siglos. Si estas historias te importan, la mejor forma de preservar esta sabiduría es simple. Suscríbete, activa la campana y comparte con quienes necesitan recordar lo que olvidamos. En Titusville, Florida, 1982. Un operador de retroexcavadora extrae escombros de un estanque para despejar el terreno de una nueva carretera. Su balde sube a la superficie con cráneos humanos. Los trabajos se detienen. Llegan arqueólogos esperando huesos de 500, quizás 600 años de antigüedad. La datación por carbono revela la verdad, tienen entre 7000 y 8000 años. Es el sitio funerario intacto más antiguo de América del Norte. Pero lo que deja atónitos a los investigadores no es la edad, sino lo que contienen los cuerpos. El análisis químico detecta cafeína, teobromina y ácido oico en proporciones precisas. Los mismos compuestos se hallan en una sola planta, el acebo yaupon. Estas personas bebían té con cafeína 3000 años antes de que el té fuera descubierto en China. Esto no fue un accidente. Esto fue civilización. Avancemos hasta el año 1100 después de Cristo. Cahokia, Illinois, una ciudad extensa de 20.000 habitantes en el corazón del valle del Mississippi, a cientos de kilómetros de cualquier océano. Los arqueólogos descubren vasijas ceremoniales recubiertas con residuos. El recubrimiento da positivo para yaupon, pero el yaupon solo crece en las costas del Atlántico y del Golfo. Estas personas lo comerciaban a través de 800 millas de territorio salvaje, no como lujo, sino como necesidad. Los Timucua de Florida lo llamaban así. Los Creek lo llamaban ciña. Los Cherokee lo llamaban el árbol amado. Cuando el naturalista William Bartram recorrió territorio Cherokee en 1775, escribió que lo cultivaban con reverencia, podaban ramas, protegían bosquecillos y comerciaban las hojas como moneda. Esto no era solo una planta. Era poder. Las hojas contienen cafeína en niveles comparables al té verde, 60 miligramos por taza. Pero el yaupon hace algo que el té y el café no pueden. Contiene teobromina, la molécula del placer que se encuentra en el chocolate, en una proporción 5:1 con la cafeína. La combinación brinda energía limpia y concentrada, sin nerviosismo ni bajones. También contiene teofilina, que dilata los vasos sanguíneos y mejora la circulación de oxígeno. Los guerreros de la tribu Natchez cargaban yaupon seco en sus incursiones porque los hacía menos susceptibles a la sed, el hambre y el agotamiento. Eso les otorgaba una ventaja crucial de resistencia. El yaupon no contiene taninos. A diferencia del té asiático o el café, el yaupon no puede pasarse de tiempo en infusión. Nunca se vuelve amargo. Nunca mancha los dientes. Nunca revuelve el estómago. Sus niveles de antioxidantes rivalizan con los arándanos. Estudios de la Universidad de Florida en 2009 confirmaron que el yaupon contiene ácidos clorogénicos, quimeol y polifenoles con propiedades antiinflamatorias y preventivas del cáncer. Esto no era medicina popular. Era ingeniería bioquímica 8000 años antes de que existieran los laboratorios. Cuando los exploradores españoles llegaron a Florida en 1535, se toparon con la bebida negra. Para 1615, un sacerdote español escribió que no había español ni indio que no la bebiera todos los días, por la mañana o por la noche. Describieron síntomas que hoy reconocemos como dependencia a la cafeína. Los españoles la llamaban té de los indios.
Se volvieron adictos en una generación. Los colonos ingleses en las Carolinas aprendieron a cosechar yaupon a principios del siglo XVIII. Lo llamaban casina, té de Carolina y té indio. Para finales del siglo XVIII, se había vuelto más habitual que el té británico importado. Más barato, local, abundante. Las plantaciones del sur lo cultivaban. Los esclavizados lo bebían. Los dueños de plantaciones lo bebían. Cruzaba las barreras de clase porque simplemente funcionaba. Luego, los comerciantes americanos hicieron algo peligroso. Empezaron a exportarlo a Europa. Los franceses lo llamaban Appalachian. Los ingleses lo llamaban té del Mar del Sur. Se vendía a la mitad del precio del té asiático. Y sabía mejor. Sin amargor, sin necesidad de azúcar para disimular el sabor. El azúcar era caro. El azúcar requería plantaciones. El azúcar requería esclavitud. El yaupon amenazaba todo el modelo económico. En 1783, el botánico alemán Johann David Schopf registró en su diario que el té de yaupon se había vuelto tan popular que la Compañía Británica de las Indias Orientales estaba cada vez más alarmada por él como una amenaza a su control del mercado mundial del té. Esto no era paranoia. Era una guerra económica. La Compañía Británica de las Indias Orientales dominaba el comercio global. Hacía fortunas con el té, el azúcar y el comercio de esclavizados que sostenía las plantaciones azucareras. El rey Jorge III se beneficiaba personalmente de los impuestos al té. Una planta nativa americana que no requería importaciones, ni intermediarios, ni impuestos no era competencia. Era una amenaza existencial. Aquí entra William Ayton, jardinero real en Kew Gardens y amigo personal del rey Jorge III. En 1789, apenas 6 años después de que la guerra revolucionaria humillara a Gran Bretaña, Ayton fue encargado de corregir un error botánico. Carl Linneo había asignado por error al yaupon y al acebo daon el mismo nombre en latín, Ilex cassine. Ayton reasignó cassine al acebo daon, que no tenía cafeína ni valor alguno. Luego rebautizó al yaupon como Ilex vomitoria. Vomitoria, el acebo que hace vomitar. Era una mentira. Ayton lo sabía. El yaupon había sido cultivado en Kew Gardens durante 90 años sin enfermar a nadie. No existen compuestos eméticos en la planta. Los científicos lo han analizado repetidamente. Nada. Pero Ayton fue astuto. Había observado reportes de ceremonias de purificación nativas americanas en las que los guerreros ingerían grandes cantidades de yaupon concentrado después de días de ayuno y luego vomitaban. El vómito era ceremonial, inducido por agua de mar u otros aditivos, no por la planta en sí. Ayton tomó ese contexto, lo eliminó y lo convirtió en un arma. Una sola palabra, vomitoria. Con efecto inmediato. Cada referencia botánica, cada manifiesto de exportación, cada listado de mercado llevaba ese nombre. El acebo que hace vomitar. ¿Lo comprarías? ¿Lo servirías a invitados en un salón londinense? ¿Lo exportarías a Europa, donde los clientes adinerados exigían elegancia? La conspiración funcionó a la perfección. En pocas décadas, las exportaciones de yaupon a Europa se derrumbaron. Quedó asociado con la pobreza, con los sureños rurales, con los pueblos indígenas que el imperio quería borrar. Los caballeros demostraban su riqueza consumiendo el costoso té británico importado, no brebajes salvajes y locales. Pero el yaupon no se rinde fácilmente. Durante la Revolución Americana, cuando Boston arrojó el té británico al puerto, el yaupon inundó el norte con el nombre de té de la libertad. Mantuvo cafeína a la rebelión. Durante la Guerra Civil, cuando los bloqueos de la Unión cortaron los puertos del sur, las plantas procesadoras de yaupon en los Outer Banks trabajaban horas extra. Los soldados confederados se mantenían alertas con el té de Carolina mientras las fuerzas del norte bebían café importado. Después de la guerra, el estigma regresó. Té indio, café de pobres, la bebida de los esclavizados y las clases bajas. A medida que América se enriquecía, el yaupon desaparecía, de los mercados, de los restaurantes, de la memoria. Solo algunas comunidades aisladas lo recordaban.
Los Outer Banks lo servían en cafeterías hasta los años 70. Ocracoke Island fue el último lugar conocido. Luego, nada. Pero la planta jamás se fue. Crece de manera silvestre desde Virginia hasta Texas. Millones de estadounidenses pasan junto a ella todos los días, podada en setos, plantada como arbusto ornamental, prosperando en jardines como arbustos decorativos con brillantes bayas rojas. No tienen idea de que contiene cafeína. No tienen idea de que impulsó civilizaciones. No tienen idea de que el Imperio Británico pasó siglos intentando destruirla. En 2020, algo cambió. Algunos agricultores, historiadores y botánicos comenzaron a hacerse preguntas. ¿Por qué importamos 250.000 toneladas de té al año cuando una planta superior crece de forma gratuita? ¿Por qué enviamos 3.5 mil millones de kilos de café a través de los océanos cuando el yaupón prospera en suelos arenosos con casi nada de agua? ¿Por qué un nombre impuesto por un botánico sigue controlando lo que bebemos 235 años después? Compañías como Catspring Yupon, Yupon Brothers y Rice Yupon comenzaron a cosecharlo comercialmente. Whole Foods lo incluyó como una de las principales tendencias alimentarias. En 2023, chefs en Austin, Florida y Carolina del Norte empezaron a prepararlo en restaurantes. La gente lo probó. Les gustó. Suave, terroso, sin amargor, y la energía era diferente, limpia, concentrada, sin nerviosismo, sin bajones. Los estudios confirmaron lo que los pueblos indígenas siempre supieron. La combinación única de cafeína, teobromina y teanina del yaupón proporciona claridad mental sostenida. La ausencia de taninos lo hace suave con la digestión. Los polifenoles favorecen la salud intestinal, la función cardiovascular y el rendimiento cognitivo. Y como crece localmente, su huella de carbono es una fracción de la del café o el té importado. Pero hay algo que los estudios no pueden medir. El yaupón creció aquí. Sobrevivió aquí. Alimentó a personas aquí durante 8.000 años antes de que las corporaciones decidieran que debíamos beber. No necesita patentes. No necesita laboratorios. No necesita permiso. Simplemente crece. El nombre vomitoria todavía existe. Los taxónomos no lo cambiarán. Demasiado precedente, demasiada historia. Pero cada vez que alguien prepara una taza, demuestra que el nombre siempre fue una mentira. La conspiración funcionó durante 2 siglos. Mantuvo a un imperio rentable. Borró el conocimiento indígena. Reemplazó una planta superior con importaciones inferiores. Pero los imperios caen, los mercados cambian y el yaupón sigue creciendo, aguardando en jardines traseros, bordes de caminos y bosques. El árbol amado. El superté que los británicos intentaron destruir. Sobrevivió al imperio. Sobrevivió a la mentira. Y sigue aquí, creciendo sin permiso, prosperando sin control. Si este video abrió algo en ti, suscríbete y activa la campana. Cada like y cada compartida preserva lo que intentaron borrar.